donde nosotros observamos el número de bits y los ciclos máquinas sobre los cuales iba a trabajar cada una de estas instrucciones. A partir de ahí también teníamos las instrucciones, habíamos visto instrucciones con operaciones lógicas, con operaciones aritméticas, habíamos visto la parte de transferencia de los datos y operaciones con solamente números binarios. Entonces, eso es lo que habíamos visto. Entonces, con esas operaciones, ahorita vamos a realizar algunos ejercicios. Recuerden que les dije que pues ya no nos iba a dar tiempo de tal cual ver un simulador. Su examen es el día 20 de abril. Regresando de vacaciones, nada más tendríamos una semana. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver solamente operaciones lógicas y no es cierto, vamos a ver operaciones aritméticas, un poco de operaciones lógicas y nada más. Regresando de vacaciones, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver operaciones de uso específico, es decir, cuando vamos a mover los registros y cuando vamos a hacer salto con estos registros. Eso es lo que vamos a ver regresando de vacaciones. Tendríamos nosotros el día lunes 12 y el día jueves 15. En esos tres módulos tendríamos que terminar de ver lo que les acabo de comentar. Como les decía, su examen es el día 20 de abril a las 3 de la tarde. Es el día martes. No me toca clase con ustedes el día martes. Entonces, el día 22, jueves 22, espero ya haber podido terminar de calificar sus exámenes y realizamos una sesión de Zoom para poderles dar su calificación de manera individual. ¿Cómo le haríamos en esta sesión de Zoom? Porque obviamente sus calificaciones pues son personales. Solamente voy a agregar a un compañero, así como ahorita se están admitiendo de a uno por uno. Bueno, yo aquí le doy a admitir a todos, ¿no? Pero yo nada más voy a admitir a uno y le voy a dar su calificación, pues no personalmente, pero pues sí directamente, ¿no? A su compañero o compañera, dependiendo cómo van a entrar, pues conforme vayan ustedes ingresando a la sala de espera. Y así es como los voy a ir atendiendo. No se desconecten porque si entra alguien más, pues obviamente le voy a dar prioridad a ellos y solamente voy a dar clase en el horario de la clase. Digo, voy a dar calificación en el horario de la clase. Van a tener ustedes que solicitar su calificación cuando ingresen a la aula o en el chat, como ustedes gusten. Les voy a dar su calificación. Si tienen alguna duda en ese mismo instante, les despejo la duda de ya sea de calificación o de examen para que ustedes ya tengan su calificación de segundo parcial. Ya todos tienen su calificación de primer parcial, entonces a partir de ahí, de esa calificación de primer parcial, pues ya ustedes podrían obtener su calificación final de este cuatrimestre. Entonces, como les comento, también el día de hoy les voy a dejar el link de la página que encontré, bueno, me parece que también es un profesor que encontré que trabaja con la Raspberry. Entonces, esa creo que les podría servir a ustedes incluso para alguno de sus proyectos que quieran hacer. Es muy amigable para trabajar, es muy sencilla, tiene muy pocas entradas. Incluso en la tablilla vienen marcadas cuáles son entradas, cuáles son salidas, cómo la pueden ustedes alimentar. Y viene también con con un cable USB que pueden ustedes conectar a su computadora, que sirve también, aparte de lo que sería como para poder conectar o activar, sino también como transferencia de datos, que es ahí donde ustedes van a bajar sus programas. Entonces, tiene esas dos funciones. Eso se los dejaría también lo que es después de lo que nosotros ahorita hagamos, se los dejaría al final para que ustedes, si gustan revisar esa información y les es útil, pues adelante. Si no, pues ya ahí quedará solamente como dato para que puedan ustedes, quien quiera, pueda revisar. Entonces, perdón. Como habíamos comentado, solamente vamos a hacer programación de escritorio, es decir, vamos a hacer nosotros una simulación en Excel. ¿Qué es lo que pasaría con nuestros registros y qué pasaría con la parte de nuestra memoria interna? Les comparto una
hoja de Excel. Es muy sencillo esta parte de aquí. Entonces, para poder empezar a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros en Excel? Bueno, vamos a dividir nuestra hoja. Tener nuestros datos, por así decirlo, son nuestros datos de entrada o entradas. Dentro de la vamos a tener todas nuestras variables. Las variables aquí las voy a manejar de manera horizontal. Después de las entradas de nuestros datos, vamos a tener la parte de nuestro desarrollo o ejecución, o la ejecución de nuestro programa. Después de la ejecución de nuestro programa, dentro de esta parte de la ejecución de nuestro programa, vamos a tener la parte de nuestro acumulador y banderas. Después de la parte de que esto sería, se los voy a marcar de colores para que puedan ver la diferencia. Estas van a ser nuestras entradas. El desarrollo viene junto con la parte de lo que sería el acumulador y la parte de lo que es el desarrollo y ejecución y banderas. Después de esto, vamos a ver la parte de fin de nuestro programa. Y dentro del fin de nuestro programa viene regularmente, pues todos nuestros programas se ejecutan y realizan una función. Esta función puede estar dentro de un display o puede estar dentro de una variable. Entonces, esta es la parte de lo que sería nuestro fin de programa. Así estaría estructurado en nuestro simulador. Bueno, ya que sabemos cuál es la estructura de nuestro programa, aquí antes de las entradas viene la parte de las librerías. En la parte de las librerías les había comentado que en cada simulador son diferentes. Hay algunos que no tienen librerías, que ya en automático cuando detectan la función jalan la librería sin necesidad de estarla llamando. Hay otros que sí tenemos que estar nosotros poniendo las librerías. ¿Dónde vamos a saber qué librerías vamos a estar utilizando? Dentro de cualquier simulador viene la parte de ayuda. Ahí le van a poner librería o librería en inglés, pues es lo mismo casi, ¿no? Van a poner las librerías y ahí les van a aparecer todas las librerías con las que cuenta su simulador. De hecho, vienen estructuradas en librerías de matemáticas, en librerías de lógica, en librerías de operaciones cuando se tienen puntos decimales, cuando se tienen hexadecimales, cuando se tiene la parte de lo que son tablas, también tienen que mandar llamar una librería para tener acceso a estas tablas. Entonces, esa es la manera en que ustedes pueden saber cuáles son las librerías y si es que las van a estar utilizando. Después de esto, ¿cómo nosotros vamos a estructurar nuestro programa? Esto sabemos que es lo que va a tener todo nuestro programa. Nosotros lo vamos a hacer aquí en Excel. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. El día de hoy recuerden que les dije que solamente íbamos a estar trabajando con operaciones aritméticas y un poco con la parte de operaciones lógicas. Necesito que todos tengan su aplicación o sepan realizar sus conversiones o traigan su calculadora, como quieran. Tienen un minuto para traer calculadora, para sacar su aplicación, para sacar su cuaderno, porque vamos a hacer conversiones de hexadecimal, decimal, binario, todas estas. Entonces tienen un minutito, por favor, todos. Y ahorita vamos a prender cámara y vamos a prender el audio de cada uno de ustedes. Entonces, un minuto, por favor.
Bueno, creo que ya todos entonces tienen en dónde escribir o dónde hacer sus conversiones. El examen de hace 8 días, pues solo fue para que ustedes recordaran cómo se hacían estas conversiones. En nuestros programas, pues ya no nos interesa cómo se hacen esas conversiones, porque pues precisamente el programa ya nos hace esas conversiones. Y si nuestro simulador solamente trabaja con lenguaje hexadecimal, pues lo único que tendríamos que hacer es meter ya sea nuestro número binario, nuestro número octal o decimal y hacer esa conversión. Entonces ya ahorita ya como que ya todo lo podemos realizar, ¿no? Ya de manera digital. Bueno, lo primero que vamos a hacer, pues como ahorita no vamos a estar utilizando librerías, el campo de las librerías lo vamos a dejar en blanco. Vamos a mandar llamar nuestras entradas o nuestras variables que recuerden que van dentro del registro cero, perdón, dentro del puerto 0 o del puerto 1 de nuestro procesador o controlador, dependiendo de cuál estén utilizando. Bueno, ¿cómo vamos a mandar llamar esas entradas? Recuerdan que les dije que dentro de las entradas íbamos a manejar todas nuestras variables o nuestras tablas sobre las cuales íbamos a estar trabajando. En este caso, voy a mandar llamar variables y voy a mandar llamar tablas. Entonces, ¿cómo voy a estructurar estas entradas? Primero vamos a estructurar una entrada para una variable A y en este caso para la parte de nuestro acumulador la vamos a manejar como ACC. Cuando nosotros tengamos esa ACC quiere decir que es un acumulador para no confundirlo con una variable A. Entonces, en este caso voy a tener una variable A que va a estar dado en un lenguaje octal. Voy a tener el siguiente número en octal. Aquí está. ¿Y cómo voy a saber que ese número va a ser un número que va a estar dado en un lenguaje octal? Porque siempre va a estar acompañado de una O. Ahí está. Y tomen en cuenta que es diferente la O del 0. No quiero que se vayan a confundir, por ejemplo, en el examen, que yo les ponga esto y me digan que ese es un 610. No, sino es un 61 octal. Bueno, yo ya tengo mi 61 de mis primeros datos de entrada. Voy a tener otro dato de entrada que le voy a llamar registro. ¿Por qué? Porque también voy a manejar registros. Recuerden que nosotros teníamos estructurados nuestros registros desde el registro 0, aquí está, un registro 1 de manera interna, registro 2, registro 3, 4, 5, un registro 6, hasta un registro número 7. Estos registros obviamente están de manera interna en nuestro procesador o controlador. Así se manejan nuestros registros. Bueno, ya que tenemos esta parte de aquí, yo voy a poner R0. Mi registro R0 va a contener cierto valor. ¿Qué valor? Pues dependiendo de lo que tenga aquí mi tabla. Entonces aquí yo lo puedo declarar como una variable porque lo voy a mandar llamar, ya sea como valor o en este caso aquí le voy a poner un valor de 10 decimal. Aquí está. Y cuando yo ponga el 10 decimal, pues voy a poner o va a estar acompañado de la D, que es de la parte decimal. Voy a llenar todos estos valores. Díganme valores en diferentes lenguajes, por favor, para llenar nuestra tablita. Es un ejemplo. Puede ser FF, Ok, FF y siempre va a estar acompañado de una H porque es un lenguaje hexadecimal. ¿Cuál otro? 9A, Ok, igual hexadecimal. 1, 18, ¿qué? Perdón. Ok. ¿Uno qué? 1, 1, 0, Ok, binario, muy bien. 1, 1, 0 y tiene que estar acompañado de la B, que es binario. ¿Cuál otro?
Los que sean, solo es para llenar nuestra tablita y hacer nuestro ejemplo. Podríamos, también octal, ¿Sí? 10, 88, 88 octal. ¿Cuál otro? 10, ¿Está correcto el que dijo su compañero de 88 octal? Está mal, ¿no? Porque Nues- en octavo solo llega hasta el 7. Exactamente, nuestro lenguaje octal solamente llega hasta el número 7. Se llama octal porque maneja desde el 0, empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el número 7 ocupa la posición número 8, por eso se le llama octal. Entonces, aquí podríamos cambiar ese 88 que dice su compañero y lo podemos poner como un 77 para tener ahora sí la parte de lo que sería un número en octal. ¿Cuál otro? 17 hexadecimal. 17 hexadecimal, ok. ¿Y uno más? ¿101 en binario? ¿Va a poner su 101 en binario o lo va a poner en decimal? O me está diciendo el 101. Ah, es que si me dice, pues, ok, el 110 dice, 101, perdón, ¿no? 101 y va a estar en binario. Ahora sí ya tenemos todos nuestros números. Aquí nosotros manejábamos nuestros 3 bancos de datos. Recuerdan que esto estaba determinado como banco de datos número 0. Acá era el número 1 y luego el número 2 y así nos íbamos. O aquí era 1, 2, 3. Chistes que eran 3, ¿no? Así tenemos nuestros bancos de datos. Cada uno de estos puede tener cierto número. Pero de manera interna, nuestro registro 0 tiene su memoria, ahora sí que la memoria interna. Entonces, aquí nosotros ya llenamos nuestros registros. Este es parte de nuestros registros. Y lo vamos a poner de un color. En este caso, vamos a poner un azulito. Ahí están nuestros registros. Nuestros registros ya están marcados. Ahora, también yo quiero que este programa se vaya de manera interna a lo que sería nuestra memoria. Entonces, para tener acceso a nuestra memoria, tenemos que ingresar en cada uno de estos registros. Entonces, yo voy a tener, ¿cuál registro quieren trabajar ahorita de manera interna? ¿Cuál de todos esos? ¿Cuál de esos 8 registros van a trabajar? ¿Quieren el trabajar? R5 puede ser. Ok, R5. Entonces vamos a tener un registro R5 en el cual nosotros vamos a tener nuestros 128 datos o 128 bits a partir desde el 0. Y aquí lo vamos a manejar también. Y le vamos a poner otro color. Este lo vamos a poner como, no habíamos puesto verde, entonces vamos a ponerlo verde. Y este también lo vamos a poner en verde porque va a hacer referencia a que estamos trabajando con ese registro. Ahorita vamos a hacerlo con registro y después lo vamos a hacer con una tabla. Bueno, esto es todo lo que tienen que tener para poder empezar a trabajar con su programa. Primero tienen que poner todas sus entradas, tener todas las entradas. Aquí también para ponerle un poquito de más dificultad, vamos a tener un registro, bueno, una variable B con un lenguaje, en este caso le voy a poner un lenguaje binario que va a tener el siguiente número. Va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ese número y obviamente tiene que estar acompañado de la B, que es un binario. Ahora sí, ya tengo mis registros, quiere decir que ya metí mis registros, en mi registro yo ya tengo datos. En esta parte de aquí también tengo que ingresar datos. Aquí vamos a empezar. Recuerdan que teníamos nosotros la parte de nuestros registros en hexadecimal, que aquí empezaban 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y así se iba hasta lo que era la F. Pues aquí le voy a poner puntos suspensivos, de que ahí sigue hasta la F, porque recuerden que trabajo un lenguaje hexadecimal. Igual, acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de igual manera puntos suspensivos hasta llegar a nuestra F, que es el último. Aquí le voy a poner la F hasta el final y aquí también. Entonces, esta va a ser toda nuestra tabla. Es más, se las voy a marcar todas para que vean que no nada más son 8 bits, sino aquí vamos a tener esto y esto. Entonces ya tenemos ahora sí la parte de nuestros números o la parte que vamos a estar utilizando de nuestros registros. Obviamente dentro de estos registros yo tengo que ver cuál de todos estos voy a ocupar. ¿Cómo vamos a saber cuál vamos a ocupar? Pues dependiendo del número hexadecimal que se trabaje. En este caso podemos trabajar como un 1-1, un 0-1, un 0-2, 0-3, 0-4. Así nos vamos a ir con nuestro lenguaje hexadecimal. Recuerdan que en el lenguaje hexadecimal nosotros llegábamos hasta lo que era la F y después de la F empezábamos como 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 y así. Y después empezábamos con 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, así hasta llegar al 1F. Después del 1F empezábamos con 2-0, 2-1, 2-2 y así hasta llegar al 2F. Así es como se trabaja esta parte de aquí, yendo con posición en términos de conteo de nuestro lenguaje hexadecimal. Nosotros vamos a manejar esta parte de aquí, se me genera esto de aquí, pero también nosotros podemos manejarlo con nuestros números, así en forma como de tablita. Solamente quiero que sepan que esta parte es la memoria interna de donde está nuestro registro. Bueno, vamos a poner aquí un dato. Un dato que vamos a poner a ver, díganme un dato en octal. Un dato en octal, 1, chicos. 3. Ok, un 1-3 dicen que lo van a querer en octal, es decir, un 11, ¿no? Pues aquí vamos a poner nosotros el 11. Bueno, que decía 1-3, ¿no? En octal, ahí está. Este puede estar en cualquier posición, no es necesario que aquí porque sea el 1-3. Es más, lo voy a poner en otro para que no se vayan a confundir. Y este lo voy a borrar. Bueno, ahora sí, ya tenemos un dato dentro de nuestra memoria interna sobre el cual vamos a estar trabajando. Ya tenemos la parte de nuestros registros que van a ir directamente a la parte de, aquí también aquí ya tenemos nuestros puertos de entrada, que puede ser el puerto 0 o puede ser el puerto número 1, porque recuerden que nuestro puerto número 2 sería esta parte de aquí, que es la memoria interna. Y tenemos nuestro registro donde se van a ir guardando nuestros datos. Ya tenemos ahora sí todas nuestras entradas. Todo lo que hicimos aquí fueron nuestras entradas. Ahora vamos con la parte del desarrollo o ejecución. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Si dijimos que íbamos a estar trabajando operaciones aritméticas, entonces vamos a empezar con la operación aritmética más sencilla. ¿Recuerdan cuál es la operación aritmética más sencilla que habíamos tomado en cuenta? ¿Quién recuerda, por favor? ¿No era la suma? Ok, la suma. En la suma, ¿cuál era nuestra función? La función más simple que nosotros teníamos. ¿Cuál era? Ah, Cuando sumábamos el acumulador, ¿con qué otra cosa? registro. ¿Con el qué, perdón? La primerita instrucción era A, RN. Es decir, que nosotros queremos sumar
un acumulador con un registro. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, empezamos primero mandando llamar nuestra función. Nuestra función, pues, es una suma, es una ADD. De ahí vamos a mandar llamar ahora sí nuestros datos o nuestros valores. Yo aquí, recuerden que nuestro acumulador es el que nosotros tenemos como A, pero yo aquí tengo una variable A, pero como es mi primera instrucción, es más, si quieren las pueden enumerar. Aquí va a ser, esta es mi primera instrucción. Y como es mi primera instrucción, mi acumulador todavía no tiene nada. Mi acumulador está en 0. Entonces, yo voy a tomar esta variable, precisamente esa variable A. Entonces, voy a poner A, coma, si voy a querer un registro, ustedes dijeron que en memoria interna iban a trabajar con el registro 5, pero para este pueden trabajar cualquiera de los otros registros. ¿Con cuál registro quieren trabajar? Con el registro 0. Entonces van a poner A, R0. Ahí está, su R0. Ya tienen su registro 0. Ahora, ¿qué es lo que van a tener aquí antes de la siguiente instrucción? La tienen a lado, está aquí. Va a ser lo siguiente, van a tener ustedes A más lo que hay en el registro 0. Aquí adelante se los voy a poner. En sí su programa es este chiquito de aquí. Nada más hasta ahí llega su programa. Pero la operación que se realiza ahí es la siguiente. A más R0. ¿Cuánto tiene A? ¿A qué valor tiene? 61 octal. Ok, muy bien. Tiene un 61 octal, que es un 49 decimal. Aquí tienen dos opciones. Recuerden que al final tienen que mostrar su final de y está expresada en hexadecimal. Entonces tienen dos opciones. Ahorita como su compañero se fue por la opción número 1, que es, no importa qué lenguaje yo tenga en toda esta parte de aquí, él convirtió todo en decimal. Y al final solamente podemos convertir lo que tenemos en decimal a hexadecimal. Esa es una. O la otra es convertir este 61 octal a hexadecimal e ir trabajando con puros hexadecimales. Esas son las dos opciones. Creo que la más fácil para todos sería convertir todos en decimal y hacer nuestras operaciones como nosotros sabemos hacerlas en decimal y al final hacer la conversión a hexadecimal. Recuerden, todo esto ya se los maneja su programa. Ustedes ya no es necesario que hagan esas conversiones, ya las tiene su programa. Entonces, ¿cuál quieren trabajar? Pues convertir todo a decimal, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendría? Bueno, aquí su compañero ya nos dijo que ese 61 octal es un 49 decimal, más, ahora vamos a lo que tiene mi registro 0. Mi registro 0 tiene un dato 10 decimal. Entonces aquí ya no tenemos que hacer otra conversión, ya aquí tal cual lo que nos marca, 10 decimal. ¿Qué tendría nuestro acumulador? ¿Qué estaría ya en nuestro 19. acumulador? Nuestro acumulador ya no tendría un 0, sino ya tendría la operación que estamos realizando, que es un 59 decimal. Nunca se les olvide poner la parte de lo que es el lenguaje que están trabajando. Bueno, ya ejecutamos nuestra primera línea de código. Ahora vamos con la segunda. En la segunda línea de código voy a trabajar la siguiente instrucción de la suma, que es sumar un bit directamente al acumulador. Entonces, en este caso, recuerden que es ADD
Y después en la operación es A, direct. Entonces es lo que vamos a poner. Vamos a mandar llamar nuestra función. Y aquí en este caso ya no va a ser A, sino va a ser ACC, porque ese es mi acumulador. ACC, direct. Ahí está. Esa es mi siguiente función. Ya que tengo esta función, pues tengo que ver qué es lo que realmente me está haciendo esa operación. Bueno, en esta parte de aquí, nosotros tenemos un 59 decimal. Aquí está mi 59 decimal. Y me está sumando un bit. Aquí. Me está sumando un bit a ese 49 decimal. ¿Qué es lo que tendría que hacer para yo tener ese 49 más ese bit? Lo explicamos cuando vimos la parte de las tablas. ¿Qué tendrían que hacer primero? ¿Pasarlo a binario? Pasarlo a binario, exactamente. Entonces nosotros tendríamos ese 59, que en este caso es decimal, convertirlo a binario. Si lo convierten a binario, ¿qué número les da? ¿O cómo les queda la estructura? Son 3 unos, 0, 11. 3 unos, 0, 1, 1, binario. Más, ahora sí, un bit. Recuerden que dijimos que se iba a sumar al bit menos significativo. En este caso, le vamos a sumar un bit en 1, porque recuerden que aunque yo sume un 0, sigue siendo un bit. Entonces voy a sumar aquí un bit en el número 1. Entonces, ya que sumé esto que tengo aquí, ¿qué tendría ahora en mi acumulador? ¿Qué tendrían en su acumulador? ¿Tendrían un 60? ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguros? ¿Los demás qué pasó? Bueno, es la operación, ¿no? Si no entiendo la Ajá, operación da 60. sí. Entonces, ¿sí todos están seguros de eso? Sí. Ok, muy bien. Es 60. Si no saben esta parte de aquí, lo que pueden hacer, pues es ponerlo así. Se los pongo aquí que están más chiquitos. Ahorita se los borro. Entonces aquí tenemos nosotros un 1, 1, 1, 0. Después sigue un 1 y un 1. Ese es el número que tenemos ahí arriba, que es 111, 011. Y le voy a sumar un binario o un número 1, un bit. Entonces, pues 1 más 1 sabemos que nos da 2. Aquí tenemos un 0. Y aquí se activaría mi bandera de acarreo. ¿Por qué? Porque yo en esta parte de acá estoy activando el acarreo en 1. Aquí vuelvo a tener 1 más 1, pues me vuelve a dar 2. Vuelvo a poner aquí 0 y vuelvo a tener aquí un acarreo. Se vuelve a activar mi bandera de acarreo. Entonces aquí ya, pues 1 más 0, pues ya me va a dar 1 y todas las demás, pues ya nos dan 1. Si nosotros convertimos ese número, que sería el 1, 1, 1, 1, 0, 0, a lo que es decimal, pues nos va a dar un 60 decimal. Aquí está nuestro 60 decimal, que es el que vamos a tener aquí. Eso es lo que realmente haría. Entonces, eso es esto de aquí. Si no lo pudieron visualizar de esta manera, como sus compañeros que contestaron, lo hicieron. Bueno, ya vimos esa operación. Ahora vamos con la siguiente. Voy a tener mi tercera línea de código. Seguimos con la parte de las sumas. ¿Cuál es la siguiente función de la parte de las sumas? ¿Cuál es el siguiente comando? Es la de A, ir al registro de la memoria interna. Entonces, pues no cambiamos, seguimos con la misma y de aquí nosotros no vamos a tener A, vamos a continuar con la parte del acarreo.
ACC, coma, y aquí vamos a poner un arroba y dijeron que iban a trabajar con el registro 5. Por eso acá nosotros pusimos nuestra memoria interna del registro 5. Entonces, aquí ustedes van a tener la posición, ya sea que se las puedan poner así, ahorita lo vamos a ver así, y en el siguiente ejercicio se los voy a poner diferente porque lo pueden tener de diferente manera. Entonces, aquí nosotros tenemos que nos va a sumar lo que hay en el acumulador, que en este caso es un 60D, más lo que haya en el registro 5. En este caso, pues si tuviéramos una tabla, pues tendríamos que ver cuál es la que nos está mandando llamar, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero aquí en el registro 5, lo que tenemos nada más guardado, pues es este número, que es un 13 octal. Entonces, aquí nosotros vamos a sumar ese 13 octal. Tal vez este es uno de los más sencillos de los ejercicios. ¿Por qué? Porque nada más estamos trabajando un dato dentro de nuestra memoria interna. Entonces, aquí ustedes tendrían ese 13 octal. Entonces, ese 13 octal, ¿quién me puede decir qué número es? Ya se los había escrito hace ratito. ¿Qué operación tendrían? 11, exactamente. Entonces, aquí van a tener un 60 decimal. Bueno, ya que estamos en esta parte de aquí, vimos que aquí nosotros íbamos a tener un 11. Pues aquí lo tenemos. Ya que tenemos ese 11 decimal, ahora en nuestro acumulador, ¿qué vamos a tener? En este de aquí. ¿Qué número teníamos? 71 decimal. Entonces, ¿ya vieron que este es muy sencillo? Entonces, ya esto es súper sencillo. Entonces, recuerden que esta parte está en lo que sería nuestro puerto 0. Aquí se los voy a poner. En el puerto 0 porque son las entradas. Por lo tanto, nuestro puerto número 2, perdón, nuestro puerto número 1, aquí le voy a poner, serían para nuestras salidas. ¿Por qué? Porque el puerto 0 lo ocupamos como entradas. Esta parte de acá sería nuestro puerto número 2, porque es el de la memoria interna. Y esta parte de acá es la memoria que nosotros tenemos de los 128 bits. Y también la parte, no es cierto, esta es la de de la línea de código, o en este caso de los 7 bits que tenemos por registro. 8 bits que tenemos por registro. Desde el 0 hasta el 7. Entonces, esa es esta parte de acá. Bueno, nosotros ya tenemos aquí mi acumulador, hay un 71, pero ahora es decimal. Después de esa, sigue ahora lo que sería la del dato. Entonces, vamos a poner esa del dato, donde vamos a tener la suma de lo que sería mi acumulador más la parte de lo que es el dato. Entonces, aquí, esta parte del dato, tengo que poner el número. Aquí tal cual no le voy a poner dato, sino voy a poner el número. ¿Qué número va a ser? Pues el número que ustedes quieran sumar a su acumulador que tienen en la... ¿Qué número quieren sumar? FFH. Ok, FFH, que es un hexadecimal. Entonces, eso es lo que vamos a sumar de este lado. Entonces, nosotros tenemos nuestro hexadecimal y tenemos que ver qué número sería. Entonces, acá de este lado, ok, acá de este lado vamos a tener lo que hay en el acumulador, que en este caso, pues es 71 decimal más el dato FFH. ¿Cuánto es el dato FFH? 255. 255 decimal. Entonces, después de esto,
pues ya vamos a ver cuánto tendríamos en la parte de lo que es nuestro acumulador. Al final tendríamos nuestros 255 que sumamos, más los 71 decimal que ya teníamos, y nos va a dar un dato, en este caso de 326 decimal en el acumulador. Y el acumulador lo seguimos trabajando y arrastrando porque eso es lo que viene la parte de nuestro acumulador. Entonces, aquí tenemos nuestro acumulador que va a ser igual a 326 decimal. Eso es lo que realmente tenemos. ¿Qué es lo que van a tener ustedes en sí en su programa? Esto de aquí. Esto es todo su programa. Sin esta de aquí donde dice acumulador, sin este de acumulador, sin este de acumulador. Eso ustedes lo pueden ir poniendo, pero en sí yo les podría poner en su examen esto de aquí. Estas instrucciones, así tal cual. Y decirles determinar lo que hay en cada acumulador después de cada instrucción, o nada más determinar la salida de nuestro programa. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo. Aquí está. Y eso es lo que nosotros tendríamos. Yo les puedo poner, dado el siguiente programa, ¿qué tenemos a la salida? ¿O qué hay después de cada acumulador? Esto podría ser su examen, así de simple. Entonces, ¿dudas hasta esta parte de aquí de la suma? No, profesora. Sí, Ok. yo sí tengo una pregunta. Mande. ¿Por qué en esa última suma no puso el número del registro en vez del el valor del que está en el registro? En esta última suma, Ajá, en vez de poner FFH, ¿por qué no puso R1? ¿por qué no puse R1? Porque nosotros estamos poniendo un dato. Aquí, Ah, ok. aquí Ajá. la instrucción es la que nosotros teníamos en lo que era donde teníamos todos nuestros códigos. En sí, la instrucción es esta. Ahí está. Eso es lo que es la instrucción. Pero obviamente nosotros no sabemos qué dato es. Por eso nosotros pusimos esta, y uno de sus compañeros me dijo que él quería trabajar con ese dato. Por eso pusimos esa. Si aquí me hubiera dicho, como usted dice, R1, pues aquí hubiera tenido coma, R1. Y o sea, su compañero aquí coincidió que había dicho que quería ese dato, pero no es que se haya referido al registro 1, sino que era un dato X. Como pudo ser ese, como pudo ser 101, y no por eso era el registro Entonces 7. ahí en poner cualquier dato podemos poner exactamente cualquier dato. No poner. Cualquier dato, ya Ah, sea en ok. cualquier lenguaje. En este caso, su compañero quiso que pusiéramos el FFH, Sí, sí, sí. pero no es porque estuviera aquí en el registro. Y muy buena observación, porque a lo mejor algunos hubieran dicho, bueno, pues este es del registro 1, ¿no? Pero no, no es del registro 1. Cuando queremos mandar llamar nuestros registros, la instrucción en sí es esta que se la voy a poner aquí. Es A, RN. Ese es cuando nosotros queremos mandar llamar un registro. Y obviamente en lugar de la N vamos a poner desde el registro 0 hasta nuestro registro número 7. Entonces, ahora sí ya queda un poquito más claro esa parte. Sí, ya quedó, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Creo que yo. Mande. Los primeros tres son parte de donde están como las operaciones. ¿cómo se ¿Aquí? dice? Ajá. Ok. ¿Las tres primeras son una sola o son independientes? Todas O sea, sí son estas cuatro. dependen una de la otra, de lo que se tenga en el acumulador. Pero por ejemplo, aquí en el acumulador, aquí vamos a poner, ahorita no quería meter la parte de las operaciones de uso específico o de movimiento, pero vamos a hacerlo para que vean que no siempre es de la parte del acumulador. Recuerdan la parte de sus operaciones de movimiento.
nosotros podemos mover lo que hay en el acumulador a un registro, lo que hay en el acumulador a una cadena de bits, o lo que hay en el acumulador a nuestra memoria interna. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a mover lo que hay en el acumulador a un registro. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, aquí no es necesario que ustedes todos estos tengan datos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden trabajar o con un registro nada más o con varios. En este caso voy a borrar ese registro, porque lo que voy a hacer ahí va a ser lo siguiente. Voy a poner la función mov, que es de mover, y esa función mov voy a poner ahora la parte del acumulador, coma, y lo voy a mover al registro, que en este caso es nuestro registro 3. ¿Qué es lo que me va a hacer esta operación? Que lo que yo tenga en el acumulador me lo va a guardar aquí. Entonces, esto que yo tengo aquí, lo voy a poner con rojo. Aquí está. Y esto con blanco para que se vea mejor. Ahí está. Eso lo voy a tener acá. Bueno, nada más voy a poner el dato. Que en este caso va a ser 326 decimal. Ahí está. Este es lo que yo tenía de este lado. Entonces, lo que hizo esta operación o ese comando fue mover lo que había en mi acumulador a mi registro 3. Me lo guardó ahí. ¿Esto para qué? Para que en mi siguiente operación yo pueda tener, por ejemplo, una resta o una suma, si es que queremos seguir trabajando con las sumas, una suma de mi dato B, coma, registro 7. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque si recuerdan que después de cada instrucción, el acumulador va guardando instantáneamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Voy a ponerle acá. ¿Qué es lo que tiene mi acumulador después de esta operación? Mi acumulador lo que tiene va a ser lo siguiente. 0. Mi acumulador está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque yo lo que ya estaba en mi acumulador lo moví a un registro 3. Y ahí se guardó. Y eso es lo que pasa cuando ustedes hacen una ejecución de algún programa y ese dato que ya les salió, o sea, es su resultado, pero todavía no terminan de ejecutar todo su programa. O sea, es un resultado que después les va a servir, no sé, para otro bloque de códigos, o ese resultado al final lo van a también mandar a la parte del display, pero junto con lo que hagan después de acá. Entonces, por eso aquí guardamos este dato aquí para que no se perdiera. Y mi acumulador volvió a estar en 0. Y ahora lo que voy a hacer va a ser trabajar ahora con este y con otro registro. Y es como si volviéramos a empezar, pero no estar así como de, un programa voy a hacer este cachito, en otro programa voy a hacer esto, sino es todo en un solo programa, en una línea, para hacer nuestras líneas de código. Entonces, ¿queda claro esta? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Entonces, no es siempre con nuestro acumulador. En este caso, aquí ya vimos que pues mi acumulador se guardó. Entonces, aquí ya lo que tengo es con el dato B. El dato B en este caso, pues es este número de aquí. ¿Y qué operación tendría? ¿Qué me puede decir? Mi dato B, ¿qué número es? Es un número que yo tengo en número binario que me dice que es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. 171. 171, muy bien. Pues aquí nosotros tendríamos un 171 decimal más, ahora vamos a ver qué hay en nuestro en nuestro registro número 7. Pues en mi registro número 7 yo tengo un 1, 0, 1, ¿qué número sería? 10 decimal. ¿Un 10 decimal? 5. Un 5, muy bien, un 5. 5 decimal. Entonces, aquí
¿Ya cuál sería mi operación? Pues tendría un 171 más un 5, pues me va a dar un 176 decimal. Y mi acumulador ahora va a ser igual, en este caso, a 176 decimal. Entonces, dudas de esto no siempre es del acumulador, es conforme nosotros vayamos queriendo utilizar nuestros comandos o nuestras funciones. Entonces, ¿queda clara esta parte? Sí, profesor. Ok, bueno, en este caso ya vimos que en esta memoria interna o en este registro interno, nosotros nada más teníamos guardado un dato, era muy sencillo, no teníamos que ver la parte de la posición. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Voy a copiar esto de aquí. ¿Por qué? Porque para todos es exactamente lo mismo. Entonces, vamos ahora en esta parte de aquí abajo. Ya sabemos cuáles son nuestras librerías o tenemos que buscarlas dependiendo de qué operaciones o qué comandos queramos usar, puramente lógicos, aritméticos, de uso específico, de movimiento, de saltos. Y vamos a tener nuestras variables, nuestra entrada. Entonces voy a tener aquí, voy a poner una variable C, que va a tener un dato 111 en binario. Voy a tener también una variable R, que va a tener un 150 en decimal. Y voy a tener una tabla de mi memoria interna. Aquí voy a poner un R0, un R0, antes de ir a mi memoria interna, de valor, vamos a tomar uno de acá arriba que ya me habían dicho, un 9AH, de valor 9AH. Ahora sí, y mi registro 0 va a estar aquí. De manera interna va a tener lo siguiente. Mi registro 0 va a tener, en este caso, ciertas posiciones. Esas posiciones, pues tenemos que ver cómo nosotros las podemos ordenar o cómo nosotros vamos a saber cuál es el dato que nosotros vamos a tener. Entonces, aquí yo voy a poner que voy a tener un 1B, es decir, en binario. Aquí yo voy a tener, no es necesario que estén en orden estos de aquí, ¿eh? Voy a tener aquí un 12 decimal. Voy a tener un 62 octal y un 148 decimal. Ahí está. Eso es lo que va a tener mi registro. Este registro, en este caso, es un registro 0, no un registro O. Registro 0. Entonces, ese es mi registro 0. En mi registro 0, estas son mis posiciones y así van a estar estas 128. Aquí vamos a tener nuestras posiciones. Nos las pueden dar así como aquí en hexadecimal o nos las pueden dar en cualquier otro lenguaje. Y en esta parte de acá voy a tener lo que tiene guardada esa posición. Esto de aquí va a ser mi posición. Y lo que voy a tener acá va a ser el dato que está guardado en esa posición. En este caso, mi posición aquí era 4, 3. Y dentro de esa posición yo tenía guardado el 13 octal. Perdón. Entonces, aquí yo voy a ver qué datos voy a tener. Lo mismo, voy a manejar algunos que ustedes acá ya me dieron. Ya utilizamos este. Vamos con el 110 binario. Entonces, aquí lo vamos a poner. 110 en binario es el dato que tiene guardada esta posición. Vamos a poner el 17H, que es en hexadecimal. También, este también ya lo habíamos usado. No usamos el 77.0 o octal. 77 octal. Y aquí vamos a tener un
43 octal también. Ahí está. Entonces, también les puede aparecer de esta manera la parte de su registro. Aquí nada más estamos tomando 4 datos. Ya no nada más uno que teníamos aquí, sino 4 datos. Acá están mis datos. Y acá están las posiciones en las que se encuentran esos datos. Hacemos nuestra tablita. Este se refiere a que es del registro 0. Ahí está. Y la parte de las posiciones. Ya tenemos ahora sí nuestros datos que vamos a estar utilizando. Y ahora lo que vamos a hacer, en este caso, pues vamos a empezar nuestro programa. Ya tenemos entradas. Ahora vamos con la parte de nuestro programa. Vamos a hacer igual un programa sencillo con sumas y ahora vamos a adicionar las restas. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser sumar lo que haya en mi variable C, porque recuerden que nuestro acumulador está en ceros, más lo que hay en mi registro 0. ¿Cuánto yo tendría en mi acumulador? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto tendríamos? Ya de salida. 161, no me parece. Un 161 dice su compañero. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿O no? ¿Cuánto dijo, perdón? Su compañero dijo 161. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, no digo que estén mal, pero díganme por qué. Porque transformamos el 9H a decimal y queda 54. Y el 111 binario es 7. Exactamente. Aquí como sugerencia, aquí era muy sencillo porque no ocupamos el dato B hasta esta parte de acá. Pero aquí como sugerencia, les digo que antes de que empiecen a hacer todo su programa, esto de aquí, ya que vieron qué es lo que van a hacer y cuáles son los que van a utilizar, empiecen a hacer sus conversiones de esto para que no a cada rato estén haciendo conversiones. Entonces, yo sé que ese, pues va a ser un 7 decimal. Ahí está, lo pongo arribita. No lo sustituyo, lo pongo arriba para ver que ese es un 7 decimal. Este, pues, es un 150, entonces no cambia. Y ese es un 154 decimal. Entonces, yo ya vi esta parte de aquí. Ahora, ya teniendo eso, ya no es necesario que ustedes hagan esta parte de acá que nosotros hicimos, que fue donde hicimos todas nuestras conversiones. Entonces, ya nada más aquí, mi acumulador, pues mi acumulador es igual a 161 decimal. Esta es mi primera instrucción. Esta es la parte donde yo tengo mis entradas. Aquí es mi puerto 0. Aquí nuestro puerto 0. Esta parte de las salidas o del acumulador se van a estar mandando ya sea a una variable o se van a mandar, ya si ya es el final, al puerto número 1. Aquí puerto 1. Y esta parte es la parte de mi memoria interna que se guarda o está en el puerto número 2. Ok, ya tenemos esto. Ya tenemos nuestra primera instrucción. Ahora vamos con nuestra segunda instrucción. En mi segunda instrucción, yo también voy a hacer una suma. Pero ahora lo que voy a sumar va a ser lo que va a haber en mi acumulador. ¿Por qué? Porque no lo he guardado. Quiere decir que voy a seguir trabajando con mi acumulador. Pero ahora voy a trabajar de esta manera. Permítame tantito. Ahí está. De mi registro 0. ¿Quién me puede decir cuánto va a haber en mi acumulador? ¿Cuánto tendrían en su acumulador?
después de ejecutar esa instrucción? ¿315 en decimal? ¿Por qué 315 en decimal? Porque se está tomando lo que tiene el acumulador, que es 161 decimal, y tomamos en cuenta con lo que tiene el registro de R0, que son 154, y pues da 315. Oh, no. Eso nos hubiera dado si nosotros aquí hubiéramos tenido eso. Ahí sí hubiéramos tenido lo que dice su compañera, pero nosotros no tenemos eso. ¿Qué les dije que era el arroba? Se le suma un bit. Se tiene No, Lo que está tampoco. dentro del registro 0, ¿no? lo que está en- Es lo que está dentro de nuestro registro 0. Entonces, ¿qué posición yo tengo en mi registro 0? ¿Qué posición tengo en mi registro 0? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué posición tengo en mi registro 0? ¿Cuánto tiene mi registro 0 antes de irme a la memoria interna? 154 decimal. 154 decimal. Entonces, si tengo ese 154 decimal, me voy a esta parte de acá. Aquí, este me lo pueden dar ya sea en decimal o en octal. ¿A qué me refiero? A que yo puedo tener aquí esta 9AH, pero si veo que dentro de mi registro, pues ni por dónde tengo una 9AH, que es un 154 decimal, quiere decir que me lo están dando aquí la posición en otro lenguaje. Ah, pues tengo que ver, ese 154, pues lo convierto en binario. No, pues aquí no me va a dar porque ese 154 no cabe en 3 bits. Decimal no es porque ya vi que en decimal es 154. Este octal en 62, pues no, ni siquiera tampoco me da ese 154 o ese 9AH. Ah, pero ya vi que en la última posición, pues sí tengo el 154 y también me dice que es decimal. Ya encontré la posición. Ahora voy a ver qué dato hay en esa posición. ¿Qué dato hay en esa posición? 35 decimal. No, Bueno, 43. 43 octal. Tengo un 43 en octal. ¿Qué podemos convertir a decimal? Pues sí lo podemos convertir a decimal, pero primero tenemos que saber que tenemos un 43 octal, pero como su compañero dijo, pues yo también lo que voy a hacer, pues voy a convertir directamente ese octal que tengo a puros decimales para yo poder sacar cuánto voy a tener, pues al final. Entonces, ¿cuánto tendrían ya que supieron que su compañero ya les dio casi que la respuesta? Les dijo que ahí ustedes tenían un 35 decimal. ¿Cuánto van a tener al final en la parte del acumulador? 196. 196 decimal. Muy bien. Entonces ya se dieron cuenta que me lo pueden dar de esta manera y aquí con todos mis registros, o me lo pueden dar aquí de esta manera y nada más aquí un registro como dato. Entonces es exactamente lo mismo. Vamos a seguir trabajando con este de aquí. Ahora vamos con una instrucción número 3. Les dije que en este caso ya íbamos a estar utilizando operaciones de resta. Entonces vamos con una operación de resta. Pues mandamos llamar nuestra operación de resta y ahora lo que voy a hacer, vamos a determinar lo que hay en el acumulador, coma, con lo que hay en mi variable R. Ahí está. ¿Cuánto tendrían en el acumulador?
¿Cuánto les quedaría en su acumulador? 46. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, ¿Por qué? porque en el acumulador ya tenemos 196 decimal y R vale 150 decimal, entonces la resta daría 46 decimal. Exactamente. Ahí ya tienen un 46 decimal. Ahora vamos con otra. En este caso, número 4. Vamos a volver ahora con lo que sería nuestra variable C. Entonces vamos a sumar. Vamos a hacer ADD y vamos a mandar sumar lo que sería nuestro acumulador con lo que tendríamos en nuestra variable C. ¿Cuánto tendrían ahora su acumulador? 53. ¿Cuánto? 53. 53. ¿Por qué? Porque la variable C tiene un 7 decimal, más lo que ya teníamos en el acumulador, que era un 46. Exactamente. Entonces, ya vieron que es más sencillo si desde aquí arriba empiezan ustedes a hacer sus sustituciones. Si en esta parte de aquí. Ahorita esto lo tienen que hacer así porque estamos haciendo solamente programación de escritorio. Sí tenemos que hacer ese proceso que nuestra computadora o nuestros programas ya hacen. Cuando ustedes ya programen, pues ya los pueden poner así sus datos y al final su programa pues ni les va a preguntar, ay, ¿qué me lo estás dando en hexadecimal, octal o qué? Ya va a hacer su conversión. Y si no, pues nada más le agregan la parte de la H al final porque la mayoría de los simuladores que trabajan con lenguaje hexadecimal o que trabajan con diferentes lenguajes, diferentes bases de lenguajes, lo que hacen es adicionarle lo que nosotros estamos haciendo aquí. Pues B de binario, H de hexadecimal o de octal. Y nada más. Entonces, si allí ya se terminara mi programa, lo que yo vería o ya sea en una variable o en un display, es este dato que voy a tener aquí. Entonces, ya vimos la parte de lo que son sumas, ya vimos la parte de lo que son restas y lo mismo aplica cuando nosotros ponemos ya sea una arroba direct o un A, direct o un A arroba de un registro o de un dato. Es lo mismo que en la suma. Vamos con otra parte de aquí. Ya que tenemos esto de aquí, vamos con la parte de los incrementos y decrementos. Entonces, el incremento, cuando nada más me lo dan, por ejemplo, aquí mismo lo vamos a ver. 5. Mi siguiente va a ser la función incremento. Ahí está. ¿Qué voy a incrementar? Va a ser mi acumulador. ¿Qué tendría yo en mi acumulador después de esa función? El incremento de ACC nada más tendríamos en 1 exactamente 54. Ahorita es muy sencillo. Ahora vamos con nuestra función número 6 que también va a ser un incremento, pero aquí en este incremento lo que vamos a tener es el siguiente de incremento de RN. Aquí está. De nuestro registro, aquí 0. ¿Cómo quedaría ahí? ¿Qué tendrían ahora en su acumulador? ¿Qué habría aquí en su acumulador? Tal vez, bueno, no sé, tal vez lo mismo, ¿no? Porque no estamos incluyéndolo en la operación. ¿Cómo lo tendrían? Dice su compañero que pues tendrían igual 54. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Por qué 151? O sea, yo no digo que están mal, al menos lo están intentando, pero díganme por qué. Y eso me gusta, que participen. Recuerden que pues no todo siempre nos lo vamos a saber y pues de donde se aprende pues son de los errores. ¿Cómo quedaría ahí?
Sería 155, ¿no? ¿Por qué 155? Porque está incrementando R0, que es 154 decimal. Exactamente, está incrementando mi registro. Estas funciones sí las puedo ocupar así solitas. ¿Por qué? Porque así me marca que yo puedo determinar mi función. Por eso les decía que en la parte de operaciones, si querían, podían imprimir esa hoja, porque ahí les dice cómo la pueden usar y les viene la parte de la descripción. Entonces, estas de incremento y decremento sí las podemos ocupar como in-a, in-rn, indirect, in@ri, o la parte de decremento, decremento de A, decremento en RN, decremento de direct, decremento de el registro de memoria interna. Entonces, aquí sí vamos a poder poner lo que sería en este caso, mi acumulador va a ser igual a lo que sería 155 decimal. Y si yo puse esto aquí y esta parte de acá, aquí en automático estoy utilizando mi acumulador y aquí ya lo arrastré. Este de aquí, tenemos este R0 y es esto que tenemos acá. Y aquí si no guardan este, yo ahí ya perdí ese número. Entonces puede que yo en el examen les ponga esto y no por eso me van a estar acarreando esto. Aquí como yo no guardé ese acumulador y acá ya no lo volví a usar en el acumulador, este dato yo ya lo perdí. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes hagan sus líneas de código, de que si van a hacer otra cosa, guarden lo que tiene su acumulador, porque si no, ese dato ya lo perdieron. Y si ese dato era muy importante para seguir una cadena de código, pues ya no lo van a tener. Y obviamente su resultado o al final lo que van a tener en la parte del display o de la variable o a la señal que vayan a mandar, pues va a estar incorrecta o va a estar incompleta. ¿Por qué? Porque ya perdieron un dato. Entonces aquí mi programa iba así. Entonces yo aquí, ahora en mi acumulador, ya hay 155. Y lo mismo pasa con la parte del decremento. En el decremento nosotros vamos a tener, pues decremento ya saben que vamos a quitar. En este caso, si yo voy a tener decremento ahora de lo que sería este de aquí, así, ¿qué tendrían? Bueno, aquí por Excel me lo marca que esté incorrecto, ¿no? Pero pues no. Pues aquí vamos a tener el arroba tal, como aquí. Dejen ver si le puedo poner una comita y nos deja poner el arroba R0. Así no lo dejo. Esa coma no va, solamente para que Excel no me lo marque como error. Sería un 42 octal. Tendrían aquí una ACC igual a, ok, ahora sí, a 42 octal. Sí, ¿Por qué? porque el registro 0, bueno, la posición es la 154D en la tablita y tiene 43 octal y pues se le resta uno y queda como 42 octal. Ok. En esta parte quiero que no se me vayan a confundir. ¿Por qué? En esta parte de aquí, puede que yo incremente, como su compañero me dice, incremente el dato. O también puede que solamente me pongan aquí RN, aquí RN, y quiere decir que me va a incrementar el registro. ¿Cuál registro? Pues este que yo tengo aquí. Entonces, este es el registro. Entonces, si lo voy a incrementar, pues ahora ya voy a tener cinco posiciones dentro de mi registro. Si no, pues nada más lo dejo así. Entonces, eso es lo que quiero que no se me vayan a confundir. Si, por ejemplo, aquí era R0, pues su compañero vio que, bueno, R0 tiene la posición 154 decimal. Me voy, pues aquí es arroba, pues quiere decir que estoy aquí en la parte de donde tengo mi memoria interna, busco la posición, busco el dato. Entonces ese dato es el que se tiene que incrementar, o en este caso, decrementar en 1. Por eso nos quedó 43 octal. Y ya volví a perder este dato de aquí. ¿Por qué? Pues porque no lo guardé. Entonces, ahora lo que yo tengo en mi acumulador, mi función final, pues es esta de aquí.
Entonces, aquí dudas con esta. Profe, yo tengo una duda. Mande. Cuando quiero guardar el resultado, por ejemplo, en este caso del acumulador, supongamos que quería guardar el que está arriba, ¿qué línea de código se pone? Si quería guardar este de aquí arriba, Ajá, para que no se pierda ese dato. para que no se pierda ese dato, Ujú. en esta Supongamos parte de nada más. aquí, lo que tendría que haber hecho era poner mob. Pues nada, si alguien está viendo este video, espero que lo estén pasando bien y seguimos, ¿vale? Pues sería la 8, donde nosotros tendríamos que haber puesto la función mob de mover, porque lo que queremos es que ese dato se guarde en una variable o se guarde en un registro. Ahorita lo vamos a guardar en una variable. Entonces aquí nosotros vamos a poner mob del acumulador, coma, quiere decir que yo voy a tener, si me lo pone de esta manera, yo voy a poder aquí poner otra variable d, que va a tener el valor ahora de lo que tenía en mi acumulador. Mi acumulador tenía un 5 decimal. Y ya lo guardé. Y ahora sí, como ya lo guardé, yo ya puedo ejecutar esta de aquí. Y sin problema, ya no perdí lo que tenía hasta acá. Y si quiero volver a trabajar con ese, pues ya no voy a poner acumulador. Pues ahora lo que voy a poner, pues va a ser la variable d, porque ahí no tenía. ¿Sí queda esta parte? Ok, porque hace ratito lo guardamos en un registro y ahorita lo guardamos en una variable. Entonces aquí lo pudimos ver, ¿no? Este se guardó en un registro, aquí. Obviamente en esta parte de los registros, pues la ventaja es que ya tenemos el espacio fijo para estos registros. Entonces depende de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, solo pueden mover aquí también a un registro. Aquí le podemos poner un registro 1 y acá me va a poner lo que sería un R1 y me va a guardar en esa posición. Vamos a poner que es nuestra posición 1. Me va a guardar un 155 decimal. Entonces, solo pueden mover a un registro o lo pueden mover a una, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna duda, seguros? No, profe. Ok. Bueno, ya vimos función de suma, ya vimos la función de la resta, nada más déjenme se los marco estos. Aquí está. Ya vimos función aquí de suma, de resta, de incremento, de mover, de decremento. ¿Qué otro nos falta? Aunque dije que íbamos a ver puras funciones aritméticas, pues ahí ya metimos una de transferencia de datos. Pero vamos a seguir con la parte de nuestras operaciones. Las únicas que nos falta ver, pues es la de la multiplicación, la de la división, y junto con la de la división podemos ver el ajuste de decimal. Entonces vamos primero con la multiplicación. Aquí mismo la vamos a ver. Una línea de código número 9. Recuerden que estamos solamente con operaciones aritméticas. Bueno, nuestra línea de código número 9, vamos a mandar llamar la operación mul de multiplicación y de ahí lo que vamos a hacer, pues va a ser mandar llamar ya sea lo que hay en el acumulador o lo que tenemos en nuestras variables. En este caso vamos a trabajar con nuestro acumulador. Vamos a tener lo que hay en el acumulador con lo que tenga mi variable C. Ahí está. ¿Quién me puede decir cuánto tendríamos en nuestro acumulador después de haber ejecutado
esa función. 41. ¿Tendrían 41? ¿No serían 446? No es cierto, 294. 294. ¿Por qué 294? Porque el acumulador vale 42. Ah, no, espérame. Sí, sería 41 decimal. Dice su compañero que es 41 decimal. ¿Por qué? Pues el 42 octal es 34 más 7 que tenemos en la variable C, son 41. Es 224, profesora. Pero es multiplicación, ¿no? Por eso. Serían Cierto, me equivoqué. 208, ¿no? Ajá. 238. Recuerden, estábamos ahorita, o sea, estoy de acuerdo que su compañero dijo que era 34. El 42 octal, pues sí, es 34, pero estamos viendo la operación de multiplicación. Entonces, eso es 34 por el 7 decimal que teníamos. ¿Cuánto les da? 238 decimal. 238 decimal. Eso es lo que ahora tiene su acumulador. Ya vimos la parte de la parte de la multiplicación, creo que tampoco tiene ningún problema. Ahora vamos con la parte de la división. Entonces, para mandar llamar nuestra división, pues ya sabemos que es con ese comando. Y lo que vamos a hacer, pues en este caso de la división, pues es entre dos datos. Ahorita vamos a manejar lo que tenemos en la parte de nuestro acumulador y vamos a hacerlo con lo que tenemos en el registro. En el registro 0. Vamos con la parte del registro. Entonces, registro 0. ¿Cuánto tendrían en la parte del acumulador? ¿Quién me dice? Con los decimales y todo. Ajá. Quedaría como 1.5454 y así se va. Entonces, ¿todos están de acuerdo con eso? ¿Por qué le quedó eso? Pues se divide el 238 decimal entre el 154, tienes razón. Ahí Sería recuerden que 6.8. tenemos un R0. Tiene la en arroba, arroba. sería 6 punto qué? 6.8. 6.8. Sí. ¿A todos les da lo mismo? ¿Sí o no? Sí, este dato. Entonces, como aquí ya tuvimos nosotros un decimal, podemos utilizar la siguiente función, que es la de ajustar lo que hay en el acumulador del decimal, que es la función, vamos a ponerle nuestra línea de código, y va a ser esta función, da. Esta función que se llama da es para ajustar lo que tenemos en el acumulador decimal. ¿Qué es lo que va a hacer esto? En este caso, nosotros vamos a ajustar eso. ¿Qué vamos a tener por tal cual Excel? Después de punto 6, regularmente de punto 6 lo hace Excel. A partir de punto 6 nos lleva al decimal siguiente. Si tenemos todavía punto 5, Excel nos lleva al decimal anterior. Si aquí a nosotros nos hubiera dado un 6.5, aquí nosotros en nuestro acumulador tendríamos que haber tenido un 6. Aquí me lo pone. Aquí. Un 6. Pero como nos dio un 6.8, con esa función nos hace el ajuste de decimal al número superior, que en este caso es 7. Entonces, para eso es este de aquí. Si no quieren trabajar con flotantes o con números decimales, podemos hacer el ajuste. Si es muy necesario, pues ni modo, sí van a tener que trabajar con esto y van a tener que hacer conversiones de esto, por ejemplo, a decimal o a binario o a hexadecimal. Entonces, recuerden, estos son decimales. Bueno, aquí vamos a ya terminar todo
todo este código enorme que tuvimos. Terminamos nuestra línea de código o nuestro código y este va a ser mi resultado final. Vamos a marcarlo como nuestro resultado final y lo vamos a poner de este color. Entonces, ese es mi resultado final. Ya que tengo mi resultado final, ¿cómo dijimos que tenía que ser expresado ese resultado final? ¿En hexadecimal? En hexadecimal. Bueno, aquí es muy sencillo, ¿no? Porque al final ese 7 es decimal a hexadecimal, pues nos da el mismo, ¿no? Entonces, nada más lo único que vamos a hacer, pues en este caso va a ser cambiarle a el lenguaje y en este caso sería un 7 hexadecimal. Ahí está mi 7 hexadecimal. ¿Pero lo tenemos que dejar igual en variable acumulador o le tenemos que poner otra variable? No, lo pueden dejar en el acumulador si ya no lo van a trabajar. Si no, en este caso, este se manda al puerto 1. Variable. A una variable. Okay. Ahí está. Entonces, esto ya que ya es el final, se manda puerto 0 para las entradas y entonces nuestro puerto 1 para las salidas. Nuestro puerto número 2 es para la parte de la memoria interna y que lo despleguemos en nuestro puerto 1. Pero al final donde se va a ver reflejado es en el puerto número 1. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a tener nuestras salidas. El puerto 1, ahí van a estar salidas. Entonces, eso sería, pues a grandes rasgos, una programación de escritorio. Es mucho más sencilla porque pues aquí podemos estar modificando, ¿no? Pero la parte de, pues, el simulador, pues sí tenemos que ver que efectivamente mandemos bien esto al puerto número 1. Tenemos que ver de manera interna como un puerto, es el puerto 1, pero en la salida, o es el puerto 1, pero en la salida 7. Recuerden que nuestros puertos están trabajando con 8 bits. El puerto número 1, 2, así hasta el puerto 017. 07. Lo mismo pasa con nuestro puerto número 1. Empieza desde el puerto 10 hasta el puerto 17. Entonces, donde tenemos que ver es en el simulador a dónde lo vamos a mandar. Aquí, pues sabemos que lo vamos a mandar al puerto número 1 y se acabó. No vamos a ver si lo vamos a mandar a cuál entrada. Esto ya se ve cuando ustedes ya tienen de manera física su procesador o su controlador y con su hojita de datos o su hojita de data sheet que le llaman. Ya ustedes, entonces, dudas hasta aquí. Mande. En este caso, estábamos trabajando los números, pero si nosotros solamente utilizamos la función incremento y decremento, es automático sobre el dato, no sobre el bit. Entonces, esa es la diferencia entre esta función de direct, que es la de la suma, que se incrementa en un bit.
yo aquí pusiera sub segmento directamente sobre el tenemos. ¿Sí resolví su duda? Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? Es que se me fue un poquito la onda. El arroba era dentro de los datos que tenemos. ¿Cómo era? Es que se me fue la onda. ¿Este? Ajá. Cuando nosotros mandamos llamar nuestro, la parte de nuestro registro, hay dos maneras de señalar un registro. Este es que tiene un número contenido. Aquí está. El registro, tal cual el registro, si quieren, lo podemos, si es que no bajamos tabla. En el primer ejemplo, solamente lo trabajamos con número. Aquí están mis números que están en mis registros. Pero cada registro de manera interna, si es que los vamos a trabajar como tabla, podemos aquí contener varios datos con estas posiciones que nos están dando aquí. ¿En qué posiciones nos las dan o en qué lenguaje nos las dan? En lenguaje hexadecimal. Si nosotros solamente mandamos llamar R0 solito así, o R1 o R2 o R3, solamente estamos trabajando de manera superficial nuestros registros, solitos, así como aquí. Pero si yo le pongo arroba R0, me voy a ir de manera interna en ese registro, aquí. En el primer ejemplo solamente vimos que tenía contenido un dato. En el segundo registro, nosotros pusimos varias posiciones para contener varios datos, que son, estos son nuestros datos, esta parte de aquí nuestros datos, y estas son nuestras posiciones, esta parte de aquí abajo, estas son nuestras posiciones. Y este es nuestro registro, pero de manera interna. Aquí solamente puse el ejemplo de 4 datos que iban a estar aquí ya en lugar de 1. ¿Por qué? Porque aquí obviamente vamos a tener todas estas variables de la posición 0, 0, 0, 1, 1, 0, todas esas combinaciones. Entonces, para no ponerles aquí toda la tabla, nada más tomé 4 datos con estas posiciones. En este caso, yo esas posiciones se las puse en otros lenguajes para que trabajáramos esta parte de las conversiones. Entonces, no nada más aquí en hexadecimal. Aquí ya directamente se las dan en hexadecimal en su simulador, pero aquí yo se las puse en otro lenguaje para trabajar conversiones. Entonces, si a mí me dan esta R0, solamente tomo la posición o el dato que tiene esa R0. En este ejemplo, mi R0 tenía guardado un número 154 decimal. Ahora, si yo quiero un arroba R0, tengo que ver la posición. Este ya no lo veo como dato, sino lo veo como posición y me voy a mi memoria interna a buscar esa posición. Ah, pero ya vi que en mi memoria interna ni de chiste tengo ese 9AH. Ah, entonces quiere decir que aquí la posición me la dieron en otro lenguaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí, por ejemplo, ese 9AH, pues yo ya lo había convertido en ese 154 decimal. Ah, pues aquí puedo ver que, en efecto, aquí tengo un 154 decimal en posición. Ahora veo en esa posición qué dato voy a tener. Pues el dato es el que tenemos de este lado. Estos son nuestros datos. Ah, pues mi dato va a ser un 43 octal y ese es el que voy a trabajar aquí. ¿Por qué? Porque me dice que yo con ese arroba tengo que ir a la memoria interna a buscarlo. Si nada más está así solito, como aquí arriba, pues nada más es el dato que me marca acá. Entonces, ¿dudas de eso? ¿Quedó claro esa parte? Sí, maestra, muchas gracias. Ok. ¿Seguros? Sí, seguros o no seguros. Seguros. Segura. Hay una duda en el chat. ¿Quién fue el que la puso? Déjenme ver. Creo que fue solo para usted.
No aparece nada en el chat. Déjenme ver, déjenme ver. Es que cuando estoy así en la pantalla, tengo que estar viendo a ver dónde está el chat para checar su duda. Se me complica un poquito más. Ok, me dijeron, profesora, ¿no daría como resultado 7, ya que arroba R0 decrementó a 42 octal? ¿En cuál daría 7? ¿Aquí? ¿En este de aquí? Supongo, ¿no? Que ahí daría 7. Entonces, en esta parte de acá tendríamos un 42 octal, pero ese 42 octal lo trabajamos en multiplicación aquí. Lo multiplicamos ese 42 octal, que pues sabemos que ese, en este caso, ese 42 que está dado en un lenguaje, en este caso lenguaje octal, pues en decimal tenemos un 34. Ese 34 lo multiplicamos por lo que había en nuestra variable C, que en este caso esa variable C es 7, y nos da 238. Entonces, aquí estamos trabajando sobre nuestro acumulador. Ya tenemos esos 238 de este lado. Bueno, esos 238, ¿qué le vamos a hacer? Pues dice que lo vamos a dividir entre lo que hay en el arroba R0. En el arroba R0, vamos de este lado otra vez. ¿Qué es lo que hay en nuestro arroba R0? Aquí nos decrementó la parte de este dato. También, chicos, ya vi a lo que se refiere su compañero, creo que sí es compañero, a lo que se refiere. Bueno, él comenta que porque en esta parte de aquí, si nosotros en esta instrucción, a ver si no se me mueve. Si en esta instrucción nosotros ya habíamos decrementado lo que hay en R0. Esa es una parte de la teoría. Quiere decir, su compañero dice, bueno, ya decrementamos este registro, ahora entonces ese registro ya no tiene 43 octal, sino tiene un 42 octal. Y por eso dice que entonces aquí sí daría 7 o algo así, es lo que comenta. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta parte de aquí? Nuestros registros no se pueden modificar. Esto es parte de nuestra memoria de lectura. ¿A qué me refiero? Que si yo ya tengo un dato ahí grabado, no lo puedo modificar a menos que yo utilice la función de borrar, nuestras funciones de uso más específicos, donde nosotros podíamos determinar borrar un registro o borrar la parte de lo que sería un incremento con la función CLR, o mover también la parte con la parte de los saltos, JC. Entonces, no puedo modificar tal cual mi registro. Aquí lo que nosotros hicimos fue modificarlo, el dato que nos daban, pero se guardó en el acumulador. Para yo poder modificarlo y que aquí me hubiera dado ese 42, después de esta instrucción, lo que tendría que haber hecho era poner la función mob y después de ahí, ahora sí, poner lo que tengo en el AC, coma, y mandarlo ahora sí a mi registro R0. Solo con esta, sí aquí yo hubiera tenido un 42. Si no, si yo no utilicé este registro sigue teniendo 42. Yo aquí lo modifiqué, pero fue para utilizarlo como... Entonces, ahora sí queda clara la duda de su compañero. Si no quiere hablar, me contesta en el chat, por favor. El que puso la duda.
¿Sí o no quedó clara su duda? Ah, dice que sí, que ya queda con la duda. ¿Sí, poquito? Déjenme borrar esto de aquí para explicarles a todos mejor. Es que su compañero, pues como que tenía sus ideas aparte y él sí entendió, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que comentaba su compañero? Él en esta parte de aquí, no, vamos a poner esto de este lado. Ahí está. Él en esta parte de aquí dice que nosotros decrementamos lo que había en el registro 0 y entonces nos dio un 42 octal. Él comenta por qué este 42 que está aquí, si decrementamos el registro, ¿por qué aquí en el registro no hay un 42, sino que se quedó este 43 que era el que nosotros teníamos? Entonces yo lo que le comentaba es que nosotros no podemos modificar los registros. Aquí nosotros lo modificamos porque estamos haciendo operaciones, líneas de código. Solo usamos este y lo decrementamos, pero no lo guardamos aquí. Entonces, por eso este 42, que fue el decremento de lo que es este registro, no se quedó guardado aquí. Si nosotros hubiésemos querido decrementar ese registro y que aquí en este registro ya no apareciera ese 43, sino apareciera lo que me dio de este decremento, lo que teníamos que haber hecho era poner la siguiente instrucción, que era mover lo que nosotros teníamos en el acumulador a lo que está en el registro R0. Y ahí sí, este 43 se hubiese convertido en un 42 octal. ¿Ya queda claro esa parte que su compañero tenía duda? Ya quedó claro, profesora. Ok. Bueno, entonces, eso es a lo que él se refería. Entonces, todo lo demás está mal. No, porque no pusimos esta función. Si no pusimos esta función, no se guarda en el registro, sino solo se guarda en el acumulador. Y ahora sí, podemos tener lo que veníamos nosotros teniendo en este lado de acá, sin ningún problema, que era lo que ya habíamos explicado. Entonces, aquí, esto era lo que ya teníamos acá y es como si no hubiese pasado nada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no se guardó en el registro, se guardó en el acumulador. Y él decía, bueno, entonces si él tenía como que él pensaba que este ya era un 42, entonces al hacer esta operación, pues él decía, no, pues entonces ya no es un 42, digo un 43, sino es un 42, y pues ese 42, octal, pues en decimal, a mí me da que es un 34. Entonces, lo que él estaba haciendo era, en este caso, hacer el 238 entre 34 y ahí sí le daba el 7. Entonces, eso es lo que él comentaba, que no se dividía entre 35, sino entre 34, porque él pensaba que este 42 se guardaba aquí, pero no lo guardamos ahí, solo se guardó en el acumulador. Y entonces esta función que nosotros aquí pusimos, pues está mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, él pensaba que aquí pues ya nos daba un número entero, no teníamos nosotros que ajustar al binario, al decimal cercano. Pero no pasaba eso, sino que aquí nuestro registro seguía teniendo ese 35 decimal. Entonces, ahora sí, ¿alguna duda de esto? No, maestra, yo no. ¿Los demás tampoco? No, profesora, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna duda, profesor. ¿Hacemos otro o ya se No, quieren ir ninguna. de vacaciones? Ya vámonos. Ya vámonos. Ustedes digan, Ya sea hambre. ¿seguros? Claro. Sí. Ya regresando, ya retomamos el tema, ¿no? Como quieran. De todos modos, vamos a seguir trabajando con esto, solamente que ahorita nada más vimos operaciones básicas. Esto recuerden, se los voy a poner en la plataforma. Entonces, pues ya saben, chicos, regresando, pues nada más vamos a tener una semana porque su examen es el día 20, pero pues ya se dieron cuenta que es súper fácil, ¿no? Esto es súper sencillo. Nada más con que sepan identificar sus funciones, sus comandos, estas de aquí,
¿Y sobre qué están trabajando? Si sobre superficialmente nuestros registros o internamente en la memoria. Acá. Entonces, se los pueden manejar así con esta tablita aquí o esta composición y dato, de las dos maneras. Entonces, si ya no tienen ninguna duda, entonces terminaríamos aquí y nos veríamos regresando de vacaciones. Chicos, si van a salir, cuídense mucho, de preferencia, pues no salgan, pero pues si ya se estresaron mucho y dicen, no, pues no me interesa, voy a salir, cuídense mucho, ya saben, utilicen su cubrebocas, salgan solamente lo necesario, los que no quieran salir, nada más lo necesario, y nos vemos regresando de vacaciones. Que tengan muy bonitas vacaciones y les vuelvo a reiterar, cuídense, por favor. Entonces, sería todo por el día de hoy. Nos vemos, chicos, hasta luego. Profesora, igual cuídese. Hasta luego. Adiós, profesor. Hasta luego, chicos. Gracias, Bye. hasta luego.